Muy buenos días, muchachos, bienvenidos a otra aventura por acá por el canal. Hoy les voy a compartir un secreto que siempre hago cuando voy a cambiarle el aceite a los autos. Por aquí tenemos a nuestro Kia Optima y aquí tenemos el secreto. Esto lo compramos en Walmart. Déjame entrar aquí al carro para tener un poco más de silencio. Bueno, les explico brevemente cómo es la cuestión. Esto es un producto que se utiliza para limpiar inyectores, carburadores, estabilizar combustible, remover depósitos de carbón y demás. Entonces hay un secretico que antes de hacerle el cambio de aceite al carro, tú coges este liquidito que lo pueden comprar en AutoZone o en Walmart. En Walmart es más barato. Y lo vas a echar en el crankcase, en el donde se va el aceite del carro normalmente, antes de hacer el cambio de aceite. Y lo recomendable es caminar el carro por unas entre 100 millas, 100 y piquito de millas, con ese líquido adentro para que el calor y demás remueva todos los depósitos de carbón. ¿Qué es lo que hacemos? Una vez que primero medimos la cantidad. Recomiendan 1 onza por cada cuarto de aceite que tiene el carro. Lo primero que tienes que determinar es cuántos cuartos de aceite tú llevas. Casi todos los carros modernos, casi todos los carros míos de la flota de Turo utilizan 5 cuartos de aceite. O sea, le vamos a echar 5 onzas de líquido. O en el caso de CC, tienen que buscar alguna cosita que les sirva. En este caso yo compré esta jeringuilla cuando le hicimos el lavado del motor, que también lo tienen por ahí, un capítulo de lo más interesante y bueno, que está en CC. Bueno, le saqué la cuenta y 5 onzas de aceite vienen siendo como 148 CC, 150 le pueden echar. Por aquí luego tengo la jeringuilla. Y entonces, ¿qué es lo que hice yo ayer? Sacan la cuenta. No sé cuántas millas caminen ustedes usualmente, ¿no? Pero por ejemplo, si lo que hacen es conmutar el trabajo y son 40, 50, 60 millas, pues se lo echan antes de salir para el trabajo. Van al trabajo, hacen las cosas que vayan a hacer el día entero y después regresan. Muy recomendable cuando le hagan eso, que le echen esto se llama sifón, le echen el sifón al aceite. Traten de coger alguna parte que tenga freeway. Y los que tienen carro manual no tienen problema porque sencillamente le tiran la velocidad, pero tratan de llevar el carro a unas revoluciones un poquitico altas, entre 3.000 y 4.000 revoluciones. Los que tienen carro automático, sencillamente, tienen aquí, hay mucha gente, lo explico porque mucha gente no lo sabe, caballero, no me vayan a comer ahora. En los carros automáticos, la mayoría, tienen una parte aquí, que es esta, que es directo, donde es prácticamente manual. Lo que hacemos, arrancar aquí. Bueno, ahí ven las revoluciones, ¿no? Cuando vayamos manejando, venimos aquí. Ya que baja un poquitico las revoluciones del arranque. Ya yo le eché el líquido ayer, así que ese procedimiento no se lo puedo enseñar, pero es bien básico, a ver. Venimos aquí cuando estemos manejando, lo ponemos en directo. Y aquí en directo, ven, en directo, al lado, en este caso para mí, ven que se alumbraron las lucecitas del más y el menos. Aquí está en directo normal, es automático. Y aquí el más y el menos, para arriba, van a aumentar las velocidades y para abajo van a disminuir. Ven ahí que ahí estoy en primera. No sé si pueden ver ahí. Y cuando lo cambio, a ver si lo ponemos más cerquita. Cuando lo cambio para arriba, me va a cambiar para segunda, me va a cambiar para tercera. Él no te va a dejar cambiar a lo loco, ¿entiendes? Él no te va a dejar cambiar a lo loco porque el carro tiene que tener una velocidad recomendable. La caja es inteligente, ella no va a dejar que tú le pongas, por ejemplo, que vayas en quinta y le pongas primera, ¿entiendes? Pero la cuestión es, lo llevan en tercera en la freeway y que las revoluciones se mantengan entre 3.000 es lo ideal, por un ratico, por lo menos unas 10 o 20 millas, para que el motor trabaje a altas revoluciones, desprenda todos los residuos de carbón antes de realizar el cambio de aceite. Bueno,
Sencillo, caballero. Esto es un poquitico, tiene su clic aquí, lo abren. Ya aquí cogimos nuestra jeringuilla. Esto lo hicimos ayer, así que no se lo voy a repetir, caballero. Vamos a apagar aquí. Llenamos aquí 150 cc o 5 onzas, porque el carro ya les dije que lleva 5 cuartos de aceite. Y entonces, antes de salir para el trabajo, venimos aquí con nuestro líquido ya. Abrimos el tapón del aceite y vamos a echar ahí nuestro liquidito. Págata. Nunca se olviden de cerrar bien esto después hasta cada clic. No vayan a dejar esto abierto. Bueno, pues ya tenemos esto listo y nos fuimos para el trabajo, hicimos nuestras millas y si es posible, no es obligatorio, caballero, pero si es posible, háganle lo del manejadito de altas revoluciones. Si no lo saben hacer, no se compliquen y no lo hagan. No quiere decir que no vaya a resultar el lavado. Siguiente paso. Bueno, sencillo, el típico y clásico cambio de aceite. Vamos a levantar el carro. Cerrar aquí ya por ahora. Siempre se recomienda, caballero, para hacer el cambio de aceite, que calienten un poquito. Yo sé que mucha gente va a ir en contra de esto, porque dicen que como que si te vas a quemar después allá abajo. Bueno, pero lo ideal es, yo voy a dejar el carro arrancado aquí en lo que lo voy levantando. Acuérdense siempre, como lo voy a levantar, de poner la emergencia. Tenemos la emergencia puesta y vamos a levantar el carro. Vamos a acelerar un poquito hasta que él alcance por lo menos la temperatura de trabajo. Otra cosa que hace mucha gente, caballero, que no quieren hacerle el manejado de altas revoluciones, es sencillamente sentarse un ratico y tener el carro más o menos 10 minutos encendido a 3000 revoluciones, como ven ahí. Para eso hay herramientas que venden, de hecho, que tú se las pones aquí en el pedal. Vi otro video también de una persona que le pone un palo de aquí al asiento al pedal y ya ahí deja el carro arrancado a 3000 revoluciones por unos más o menos 10 minutos. Vamos a calentar el aceite. Esto me garantiza, muchachos, esto de calentar el aceite, que de verdad todos esos residuos, al estar caliente, fluyan más fácil hacia el filtro, hacia el tapón del cárter, y entonces que todo se vaya. Cuando el aceite está frío, recuerden que está más denso y cuesta más trabajo que toda esa chatarra vaya para abajo. Ya vemos ahí que casi el carro ha alcanzado la temperatura ya. Bueno, ahora vamos a subir el carro, sacar el tapón, sacar el filtro y rellenar el aceite. Un consejo que les doy, aunque mucha gente está en contra de eso, siempre los fabricantes tienen una holgura de aceite y siempre te ponen que utilice uno en específico. En este caso, estos carros llevan el ciclo W20, pero eso cambia un poco de acuerdo a la temperatura del lugar donde ustedes vivan, caballero. Entonces yo siempre utilizo para estos carros, como aquí el clima de Las Vegas es extremadamente caliente, un aceite que sea un poquitico más denso. En este caso yo siempre utilizo el Valvoline Restore and Protect, que dicen muy buenas cosas de él. De hecho dice que te elimina depósitos de carbón en el motor. Y utilizo 5W30 Valvoline Restore and Protect. En Walmart cuesta más barato que en AutoZone. En Walmart cuesta $30 y pico. Ya nosotros compramos el filtro y compramos el aceite. Vamos ahora a dejar el carro ahí arrancado un momentico. Vamos a levantar el carro y ahí ya les enseño. Bueno, chicos, ya tenemos levantado el carro. Emergencia atrás, siempre recuérdense. Y tenemos dos buenos gatos. No se confíen nunca en esto, caballero. La seguridad de ustedes es lo primero, sobre todo en estos carros que son muy bajitos. Fíjense que allá abajo yo no cabía sin levantar el carro, o sea que obligatoriamente tenemos que levantar el carro. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Por aquí vemos que tenemos el protector.
este tipo de carro que me gusta mucho. Como pueden ver, tenemos aquí una abertura para poder sacar el filtro. Y tenemos otra aquí atrás para el tapón del aceite. O sea que generalmente en algunos carros sí lo tenemos que hacer, pero en este no vamos a tener que quitar el protector. Este muchacho, mire qué bueno está este oil pan. Este lo compré en Amazon. Que es una maravilla porque no queremos formar voladeros de aceite en ningún lugar. Entonces le quitamos aquí las dos ventanitas. Y ahora todo el aceite nos cae aquí y se queda aquí adentro. Después por este tapón, en el mismo tanque del aceite que compramos, lo vamos a sacar para llevarlo a AutoZone, que en AutoZone lo reciclan. Este tapón, muchacho, lleva del Kia Optima y de la mayoría de los carros un cubo 17. Así que vamos a coger nuestro cubito 17 y vamos a aflojar el tapón, no sacarlo completamente. Eso no va tan apretado, muchachos. Lo que pasa es que cuando le hacen los cambios de aceite en algunos otros lugares, esta es la primera vez que se lo hacemos a este carro, para evitar cualquier salidero, la misma gente en la factoría le meten el tapón con la herramienta neumática y se olvidan del que viene atrás. A lo mejor ellos mismos, pero bueno, eso realmente lo que hace es joder la arandelita de presión de bronce, que de todas maneras, por lo menos una vez sí, una vez no, deben cambiarla, caballero. Hagan lo que yo digo y no lo que yo hago, porque en este caso no lo vamos a hacer. Bueno, lo otro es ya con cuidado. Vamos a poner el oil pan aquí abajo. Y con mucho cuidado vamos a sacar el tapón. Déjame quitarme el guante para no hacer un embarrodillo. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a dejar ese aceite. Cuando usan el limpiador, caballero, sale negro, pero negro. Miren por ahí. Miren para esto. Y eso no estaba tan negro, es todo el carbón que removió el líquido. Bueno, chicos, ya que esto acabó de ocurrir, vamos a ponerle el tapón. En este caso yo no se lo voy a hacer, pero recuerden que esta arandelita de aluminio que tiene esto aquí, deben cambiársela por lo menos cada 2 cambios de aceite. Vamos a echar un poquito para atrás esto y vamos a poner el tapón para evitar que salga. Y seguido, ahora vamos a cambiar el filtro. Acuérdense, caballero, cada vez que hagan esto, que no se les vaya a quedar flojo. Ya lo pusimos. Ahora mismo, antes de que se nos olvide, vamos a apretarlo. Por aquí abajo les voy a poner el torque que lleva. Para los que tengan una llave de torque, lo aprieten con torque. Yo en este caso no voy a poder porque le presté la llave de torque a un amigo. Y como todo lo que se presta, demora después en virar. Ya por aquí lo que nos queda, muchachos, es sacar el filtro. Yo tenía una llavecita de lo más buena, pero no me entró aquí, así que lo cogí con este alicate y él ya, menos mal que no estaba muy apretado. Y ahí ven que le rompí la inercia. Vamos a poner ahora el oil pan aquí.
Porque recuerden que el filtro siempre tiene aceite adentro. Es bueno hacerle un poquitico de fuerza para arriba hasta que ustedes sientan que ya le está libre y ya después lo dejamos caer completo. Aquí lo ponemos boca abajo y esperamos un momentico para que él drene bien todo. En lo que él drena bien, vamos a hacer otra tareita rápida. Aquí tenemos el aceite nuevo y vamos a coger el filtro que compramos en AutoZone. Esta parte ya es un poquitico a preferencia de cada cual. Pero a mí siempre me gusta, caballero, este filtro nuevo. Dice la gente que eso no tiene nada que ver, pero bueno, así lo aprendí yo y así se los enseño a ustedes. Muy importante, a mí me encanta rellenar un poquitico el filtro para que el carro cuando arranque no trabaje directamente seco. Y con ese aceite que se les embarró, este sí es importante, aunque no lo llenen de aceite, por lo menos con el aceite viejo le embarran la junta para que la junta corra bien y se apriete bien en la zanja y no se vaya a romper o maltratar. Y chicos, ahora vamos a poner el filtro. Esto es apretado con la mano, apretadito bien fuerte, pero con la mano. Eso no es necesario. Recuérdense que tienen aceite, así que no lo vayan a virar. Ahí ustedes lo sienten, cuando él le da un poquito de fuerza, lo aprietan bien. Si quieren con la llave le dan un toquecito, pero yo nunca he tenido problemas, no me gusta apretarlo demasiado. Ya vamos a meter el medio. Y bueno chicos, ya que tenemos todo apretado, vamos a abrir aquí, vamos a poner nuestro embudito y cogemos el aceite. Miren el aceite que les había dicho, Valvoline Restore and Protect 5W30. Ese es el aceite que utilizan todos los carros míos. Y vamos a rellenar completamente. Sangre nueva, caballero. Ese tratamiento del Seafoam, realmente no he desarmado ningún motor para adentro, pero lo que sí me he dado cuenta es que por muy limpio que esté el aceite, una vez que le echo el Seafoam, sale negro completamente, incluso sale hasta con residuos de carbón. Así que siempre que vayan a hacerlo es súper recomendable. Una cosa que recomienda el fabricante es que solo hagas el tratamiento antes de hacer un cambio de aceite. No lo puedes hacer intermedio. A mí personalmente solo me gusta hacerlo antes de cambiar el aceite. Unas 100 millas antes, manejar el carro a altas revoluciones. Listo. Ahora en este mismo pomito vamos a echar el aceite viejo y con unas toallitas limpiar el depósito. Acuérdense siempre de poner la tapa bien puesta hasta que sientan que haga clic. Yo siempre le doy unos 2 o 3 clics. Las toallitas estas, vamos a limpiar un poco nuestras cosas para que no nos estén chorreando. Y este filtro, por mucho que haya escurrido, caballero, este también lo pueden desechar en AutoZone. Siempre póngalo en una java. Les digo por experiencia, pregúntenme cómo lo sé. Se te forma un reguero en el maletero del carro terrible. Bueno, ya vamos a poner los tapones aquí. Vamos a ponerle el del medio nada más, para que pueda ventilar por este cuando lo estemos sacando. Bueno, ahora vamos a quitar
muchachos, esta tapita. Y con mucho cuidado en el mismo tanque de aceite. Miren cómo está ese aceite, caballero. Cuando vayan a hacer los cambios, mi gente, siempre tienen que ver los manuales de los carros. Pero muchos dicen que no, que si a las 10.000 millas, que depende, que si es full synthetic. Mira, yo siempre utilizo high mileage y full synthetic. Sin embargo, siempre hago mis cambios de aceite a las 6.000 millas, caballero. 6.000 millas, de ahí no me paso. Y gracias a Dios, ninguno de los 4 o 5 carros que he tenido ha tenido nunca ningún problema de motor. Ya estamos listos ya. Estos tanquecitos son extremadamente complicados. Así que cuando lo vayan a llevar para AutoZone, garanticen que no se les vaya a virar en el maletero, caballero. Bueno, muchachos, pues así vamos acabando por el día de hoy. Ya tenemos tapón bien cerrado de la varilla. Comprobamos que no tengamos ningún salidero por abajo. Vamos a bajar aquí y concluir el día de hoy. Si te gustó el video, muchachos, si te fue de utilidad, no olvides darle like, suscribirte, dejarme tus comentarios, qué piensas, y nos vemos en la próxima aventura. Ahora tenemos que lavar a este niño que se nos va de viaje. En algunos otros videos les he comentado que yo hace poco empecé un negocio de Turo, que Turo es una plataforma de car rental marketplace donde tú puedes rentar tus carros y hacer un poquitico de income. Así que si vienes a Vegas y quieres conocer los maravillosos alrededores, Valle del Fuego, Utah, Arizona, aquí te dejo el enlace del perfil en la descripción del video para que nos ayudes y rentes uno de nuestros carros para que puedas ver las maravillosas cosas que tenemos por acá. Un saludo y nos vemos en el próximo aventura, muchachos.